Pasajero debe permanecer a bordo. Permita el libre cierre de puertas. El Charro Negro de Tacubaya. La antigua villa de Tacubaya es un barrio mágico que pasó a formar parte de la Ciudad de México en la primera mitad del siglo XX. Se ubica en el poniente de la ciudad. Tacubaya fue el lugar donde las más hermosas casonas fueron construidas. Dar un paseo por Tacubaya hoy en día es regresar a distintas épocas, y es que Tacubaya tiene una relevancia desde la época prehispánica hasta nuestra época actual. Los mexicas le dieron el nombre de Atlacoiguayan, lugar donde se toma el agua náhuatl, pero los españoles lo fueron transformando por Tacubaya. Fue uno de los lugares en los que se establecieron los tenochcas durante su peregrinar. Al fundarse la Ciudad de México Tenochtitlán, sus habitantes proporcionaron buena parte de la tierra y piedras que formaron la base de la ciudad en el centro del lago. En la conquista, fue tomada por Cortés para cortar y controlar el acueducto de Chapultepec. Con el paso del tiempo, Tacubaya se ha ido transformando. Fue un lugar visitado constantemente por políticos, cantantes, actores y personas que en ese momento eran considerados la élite mexicana. Tacubaya, además de tener mucha historia que no abundaré en este video, está lleno de mitos y leyendas. Una historia que contaban algunos lugareños era la historia de Jacinto y el Charro Negro. Dicen que por ahí del año 1916, en las orillas de Tacubaya y como exiliados de la Revolución, vivía Jacinto, un joven de 27 años que se empleaba en actividades aún del campo y al comercio. Estas actividades no le daban para sostener a su numerosa familia, su esposa Artemia y sus 4 hijos pequeños. Desesperado, Jacinto trataba de olvidar a menudo sus deudas y su miseria entre tragos de aguardiente, pulque y, si bien le podría ir, con cerveza. Un día más le había ido mal, no terminaba de pagar sus deudas en las pulquerías de barrio cuando ya se había endeudado otra vez. Parecía rutinario. ¿Qué pasó, Pablo? Sírveme otra jarra de blanco, por favor. Ya estuvo bueno, Jacinto. Ya me debes mucho. Mejor, vete a atender a tu esposa y a tus hijos. Además, ya son casi las 3 de la mañana. Ya voy a cerrar porque los del gobierno me van a venir a quitar mi permiso, dijo don Pablo, quien era el encargado del lugar, y entre dimes y diretes, Jacinto se quedó sin su último pulque esa noche. Total, de mejores pulquerías me han corrido, dijo Jacinto, en evidente estado de ebriedad. Como pudo y tambaleándose, salió de la pulquería. Tenía que caminar aproximadamente 40 minutos para llegar a su humilde hogar. Atravesaba por lo que antes era la Avenida Juárez, hoy conocida como Avenida Jalisco, y así hasta la calle Zaragoza, hoy conocida como la Avenida Observatorio, y de ahí hasta perderse entre las orillas llenas de pastizales, tierra y lodo. Apenas iba por la Avenida Juárez, una calle con muy poca luz, cuando poco a poco fue escuchando el galopar de un caballo. El sonido era más y más fuerte, cuando de pronto vio que era un caballo bastante grande de color negro, acompañado de un alto y fuerte jinete. De inmediato volteó y le dijo: «Buenas noches, Charro. ¿Qué hace por acá? No se ve nada. Está bonito su caballo, ¿eh?» El Charro, como lo nombró Jacinto, solo se le quedó viendo, y ahí se encontraban, en un escenario tétrico y oscuro, el Charro observando a Jacinto y Jacinto confundido, porque a su parecer era un caballo muy grande y un jinete bastante alto. Haciéndose para atrás, Jacinto se percató que el Charro no era una persona común y corriente. Su cara era bastante oscura, ojos grandes, y como si estuviera enojado, el Charro comenzó a reír y a burlarse de él. Con una voz grave y fuerte, el Charro le dijo: «Si me necesitas, nos vemos aquí mismo mañana a la misma hora. Anda, ve a casa». En ese momento, el Charro le aventó una moneda y se fue. Jacinto tomó la moneda, que al parecer era de plata. Como pudo, llegó a su casa y al otro día no recordaba mucho, solo aquella extraña escena. Le dijo a su esposa Artemia lo que había ocurrido, y Artemia solo le dijo que estaba loco, que se pusiera mejor a trabajar y que ya no llegara borracho, que necesitaban dinero. «Mira, viejita, por eso el Charro me dio esta moneda de plata. Anda, ve a comprar lo que necesitan los chamacos y un poco de comida. Nos vemos al rato», dijo Jacinto. De nuevo, Jacinto se fue al campo a vender lo generado y, como si fuera casi obligatorio, pasó a la pulquería.
1, 2, 3 jarras más. Nuevamente, borracho le dijo a don Pablo, el encargado del lugar. ¿Qué crees, Pablo? Ayer me encontré un charro que me regaló una moneda de plata. Por eso, hoy sí me alcanzó para mis pulques y para adelantarte algo. Ten cuidado, Jacinto. Dicen que ese charro es el mismísimo demonio, que presta dinero pero que te la cobra caro. No te metas en eso. Estás todavía muy joven, muchacho, dijo don Pablo. ¿Patrañas qué? ¿A quién le dan pan que llore? Yo tuve suerte y la aproveché, contestó Jacinto. Pasaron las horas y de nuevo don Pablo cerró las puertas de la pulquería corriendo a los pocos que aún quedaban ahí. Entonces Jacinto salió tambaleándose otra vez, caminando por la avenida Juárez. Estaba por finalizar la calle cuando de nuevo escuchó y vio que entre la calle oscura el charro con su caballo a paso lento caminaban. Poco a poco fueron acercándose, uno al otro. Jacinto con palabras barridas dijo: ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Cómo le va? Una ayudadita para este hombre, ¿o no? El charro con una mirada penetrante le dijo: Yo te voy a ayudar. Toma esta bolsa. Y se la arrojó. Jacinto abrió la bolsa de tela y se percató que tenía varias monedas de oro. De la impresión hasta la borrachera se le bajó. Se emocionó tanto que empezó a llorar. Muchas gracias, patrón. ¿Cómo agradecerle? El charro le dijo: Usa bien ese dinero. Es tu responsabilidad. En 3 años te voy a venir a buscar para que me pagues la deuda, dijo el charro. Jacinto desconcertado contestó: Pero patrón, esto es mucho dinero. Muchas gracias. Yo sabré cómo pagarle. El charro le contestó: Sí que sabrás, porque un alma tú me darás. No trates nunca de esconderte porque sé por dónde verte. Con una sonrisa macabra y el caballo con un relinchido, se paró en 2 patas y se fue perdiéndose entre la maleza y la oscuridad. Jacinto despertó en su petate. Artemia le reclamaba que por qué otra vez había llegado borracho. Cálmate, viejita, mira lo que me dio ayer mi amigo el charro. Y entre sus prendas sacó la bolsa de tela y le mostró las monedas de oro. ¿De dónde te robaste eso, Jacinto?, dijo Artemia. ¿Cuál robar? ¿Cuál robar? Nosotros somos pobres pero honrados. Te digo que me lo dio mi amigo el charro, y ahora sí vamos a tener una mejor vida. Y así fue. Con el tiempo, Jacinto gastó ese dinero en empezar una pequeña casa, ayudar a sus hijos, meterlos a la escuela y en atender a su familia. La gente aledaña a Tacubaya no daba crédito de lo que sucedía, pues como un campesino de la nada pasó a tener mucha riqueza. Con el tiempo, los falsos amigos, su adicción por el alcohol y las mujeres hicieron que ese dinero se fuera perdiendo, y como un mal administrador, poco a poco se fue quedando sin dinero. Pasaron los 3 años acordados con el charro. Jacinto ya ni se acordaba de aquella deuda cuando nuevamente empezó a tener más deudas, pagar los servicios de la casa, los alimentos de sus hijos, y sus vicios le empezaron a salir muy caros. Nuevamente deudas en pulquerías y cantinas. Los amigos que había hecho, ninguno se acordaba de él. Nuevamente a la miseria y con poco dinero. Y así pasó el tiempo hasta que se cumplieron los 3 años. Una noche de regreso a casa, en esta ocasión sin haber bebido porque no le habían fiado en su pulquería de confianza, enojado y triste regresaba. Estaba pronto a llegar a su casa cuando el galope del caballo se escuchó cerca de él. Jacinto de inmediato pensó en el charro, corrió y se escondió detrás de un árbol. El caballo relinchaba y el charro se reía y lo gozaba. He venido a cobrar mi deuda, Jacinto. No te escondas, porque ya sé dónde estás. En ese momento, Jacinto salió asustado y le dijo que no tenía dinero, que se lo habían robado. Pero el charro nada que le creyó. ¿Mucho dinero y tan pocas cosas hiciste? Yo no vengo aquí a darte una lección, yo vengo a cobrar mi deuda, así que tú dime, ¿el alma de tu esposa me llevaré o la de tus 4 hijos te arrebataré?, dijo el charro. No, por favor, no me hagas esto, te voy a pagar todo, solo dame tiempo, voy a trabajar duro en el campo y te daré todo, contestó Jacinto. Con una risa burlona, el charro le dijo: Ni trabajando 1000 años me podrías pagar eso. Yo no vengo por dinero, vengo por un alma, así que tú decide. Llorando e implorando, Jacinto le pedía perdón, pero el charro nada que cedía. Hasta que Jacinto llorando le dijo:
Está bien, llévate mi alma, pero no le hagas daño a mis hijos ni a mi esposa. El charro se le quedó viendo y le dijo: está bien, se me hace un trato justo, pero que se lo iba a llevar en ese momento, que no le iba a permitir ni despedirse. Jacinto aceptó el trato, le tendió la mano al charro y éste le contestó el saludo. Cuando Jacinto apretó lo que creía era la mano del charro, se dio cuenta que la mano tenía unos dedos largos y anchos, unas uñas que parecían garras de color negro. Espantado, volteó a ver a los ojos del charro y se percató que no era una persona real, sino la imagen asemejada a un demonio que le sonrió y le dijo: gracias. Jacinto gritó y no se supo más. Algunos vecinos de las humildes casas escucharon el grito y salieron. La esposa e hijos de Jacinto de igual forma lo hicieron, y solo vieron un pequeño incendio junto al árbol. Corriendo lo apagaron para que no afectara sus casas, y el olor a azufre penetraba sus narices, por lo que se fueron a sus casas. Desde ese día, nunca más se supo de Jacinto. Su familia lo buscó por barrancas, cantinas y pulquerías, pero nada. Con el paso del tiempo, la historia de Jacinto y el charro negro de Tacubaya se empezó a popularizar, y como un mito o leyenda, fue cambiando de boca en boca. Pero, ¿de dónde viene esta leyenda? Posiblemente has escuchado hablar del charro negro en algunos otros estados de la República o en algunos pueblitos. Se dice que la leyenda del charro negro es la historia de un espectro que alguna vez fue hombre y que, por su interminable ambición, fue condenado a sufrir los tormentos del infierno y a ser el cobrador de quienes, como él, tienen deudas pendientes con el diablo. Cuando el sol comienza a esconderse y las gallinas trepan los árboles para dormirse, las madres meten a sus hijos, las puertas de las casas son atrancadas y los viajeros apresuran el paso mientras rezan. Nadie quiere encontrarse con el charro negro. Se trata de un ente que recibe el nombre por su vestimenta. Siempre que se aparece, porta un elegante ajuar de charro color negro con detalles de oro o plata. Se le puede ver montado sobre su caballo, un gran animal cuyos ojos son bolas de fuego que parecen hurgar el alma de la víctima, pues el charro negro solo acecha a las lejanías de la urbe y se presenta a aquellos que viajan solos. Dicen que es porque los solitarios son una presa fácil. Quizás sea por el miedo que sienten y que a veces los incita a tomar malas decisiones. El charro provenía de una familia humilde. Sus padres, aunque lo amaban, nunca pudieron cumplirle sus caprichos. Al charro siempre le gustó ir bien vestido. A veces incluso no comía durante días para ahorrarse unos pesos y con lo juntado poder completar para un buen sombrero. Sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza. Por más que trabajaba, el dinero nunca le alcanzaba y tenía que andar todo el día con las manos llenas de tierra. Tiempo después, murieron sus padres. Al quedar solo, la miseria del charro aumentó considerablemente, por lo que tomó una decisión que cambiaría su vida: invocar al diablo para pedirle riqueza. No se sabe cómo lo consiguió, pero finalmente el diablo se apareció. Aquella entidad supo leer los ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado, así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en 2 vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El charro en ese entonces era altivo y valiente, así que el diablo no había logrado asustarlo y aceptó. Pasó el tiempo y poco a poco la juventud del charro comenzó a despedirse. De repente se dio cuenta que estaba cansado de gastar sus riquezas en mujeres, apuestas, vino y costosos trajes. A la par, la sensación de la soledad le oprimía el pecho y apenas lo dejaba respirar. Nadie lo quería por lo que era, sino por las riquezas que poseía. El charro ya se había olvidado de aquel trato que maldijo. Por eso, cuando se le apareció el diablo para recordarle que la hora del cobro estaba cerca, se asustó como nunca. El terror invadió a nuestro protagonista hasta el último rincón de sus entrañas. Recordó su deuda y por cobardía comenzó a ocultarse. Mandó al personal de su hacienda a poner cruces por toda su propiedad y construir una capilla pequeña. No obstante, el recuerdo de la deuda pendiente no lo dejaba dormir ni disfrutar de los pocos meses que le quedaban de vida. Así que, en un arranque de miedo, tomó a su mejor caballo junto a una bolsa que contenía unas cuantas monedas de oro que no se había gastado.
emprendió el viaje durante la noche para que nadie lo viera huir. Sin embargo, el diablo se dio cuenta de que el charro faltaría a su palabra, así que volvió a aparecer frente al jinete y su caballo, pero esta vez con el fin de llevárselo. Iba a esperar a que murieras para cobrarte la deuda que tienes conmigo, pero como te ocultas cobardemente, te llevaré ahora, dijo el diablo. El charro no tuvo tiempo de responder. Cuando se dio cuenta, su caballo encabritado trató de patear al demonio. Pero era tarde. Los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer. Solo le quedaba el ajuar del charro encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que tu bestia te es fiel, por eso ha de ser una maldita igual que tú y condenada a acompañarte a tu viaje hacia el infierno. Aunque de vez en cuando quiero que hagas algo por mí, cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo, dejaré que el hombre que acepte esta bolsa con monedas de oro que traes tome tu lugar. Desde entonces, aquel hombre fue condenado a sufrir incontables tormentos en el infierno y a salir de ahí solo para cobrar a quienes tienen deudas pendientes con el diablo. Esto con la esperanza de que una noche algún viajero traicionado por su avaricia tome su lugar. Solo así el charro negro y su caballo podrán descansar en paz. Esta historia tal vez te suene bastante peculiar y extraña, pero ¿en algún momento has llegado a escuchar hablar de la carreta de la muerte? O mejor, o peor aún, ¿la has escuchado pasar cerca de tu casa? Permita el libre cierre de puertas. Esta es una de las historias más interesantes que he investigado, pues personalmente yo tuve una experiencia con esta carreta. Y ya en algún momento pude contarte. Aquí te la cuento de nuevo con más detalle. Me encontraba en una noche lluviosa de visita en las calles de la alcaldía Azcapotzalco. Eran aproximadamente la medianoche. Nos encontrábamos cenando. Dejó de llover y continuaba chispeando. El silencio era tanto que se podían escuchar a lo lejos las pequeñas gotas de lluvia caer, como si nos quisiera arrullar para dormir. Nos encontrábamos en un segundo piso. De pronto, a lo lejos escuchamos el sonido de las llantas de una carreta y pisadas de caballo. Bastante raro, ¿no? Pues no es un lugar en donde este tipo de transporte pase. Es más, creo que no existen hoy en día en la zona. De inmediato me volteé a ver con cara de asombro con la persona con la que me encontraba. Extrañado y confundido, decidí pararme del sillón para caminar a la ventana y mirar hacia la avenida. Mi sorpresa iba en aumento porque la carreta seguía sonando más y más cerca. Las pisadas de los caballos se escuchaban más fuerte y al voltear por el gran ventanal desde el segundo piso, no vi absolutamente nada. Fue un momento terrorífico y extraño, porque la carreta era como si estuviera pasando frente a nosotros, pero nada. La persona que estaba conmigo me preguntó que qué era, a lo que respondí que no había nada. Después de eso, poco a poco el sonido fue disminuyendo como si se estuviera alejando. Confundidos, solo nos miramos el uno al otro y no supimos qué más decir. Nos dio miedo, pero hasta ahí quedó todo. Al otro día, le comentamos a algunos vecinos lo sucedido. Un par de ellos nos contaron que también lo habían escuchado, que incluso una persona a unas cuadras había fallecido esa noche, por lo que los vecinos más grandes decían que esa carreta vino por esa persona y que es común escucharla. La historia me pareció bastante perturbadora, por lo que me puse a buscar un poco más de información de esta, por lo que encontré que a este evento, por llamarlo de alguna forma, lo conocen como la carreta de la muerte.
La historia de la carreta de la muerte es una de las historias que se cuenta mucho en diferentes regiones y pueblos de nuestro país, pero ¿de dónde viene? Se cuenta que en un pueblo de Oaxaca por allá en el siglo XIX, cuando la existencia de la luz eléctrica era casi nula y por las noches aún se utilizaban los mecheros o lámparas de petróleo, la gente podía pagar con algunas monedas o incluso por medio del trueque. La gente se transportaba a sus destinos a través de estas carretas. Al principio, este medio de transporte se utilizó por la élite de la Nueva España y los dueños de los grandes hacendados, pero poco a poco, algunas de estas carrozas fueron utilizadas para transportar personas y mercancía que solían comprar en los mercados aledaños, como frutas, verdura, leña, etc. Los cocheros o carreteros, como se les solía nombrar a los conductores de estas carretas, tenían que empleárselas para darle mantenimiento a sus carretas y alimento a sus pobres caballos que tiraban de la pesada carrocería. Don Felipe era uno de ellos. Todos los días salía a buscar el pan de cada día para mantener a su familia y a su pequeña choza. En ocasiones, la paga de don Felipe por parte de sus clientes era en especie, y muchas de esas ocasiones era a cambio de alguna garrafa de mezcal. Su esposa le pedía que no tomara cuando manejaba la carreta, pues prefería que vendieran el licor para llegar con dinero a la casa. Pero en ocasiones, don Felipe no lo entendía. Una tarde del 31 de diciembre, don Felipe tuvo bastante trabajo debido a que en la plaza del pueblo, a pesar de las carencias de la zona, los dueños de los grandes hacendados eran quienes festejaban la llegada del año nuevo. Esto, por supuesto, también era aprovechado por las clases más bajas del lugar. Festejaban en las calles aledañas. Ese día, a pesar de que don Felipe fue advertido por parte de su esposa de que no bebiera, el entusiasmo de haber ganado algunas monedas e intercambiado algunos litros de mezcal le ganaron la actitud y se embriagó junto a otros cocheros y amigos. Al percatarse que esa noche del 31 de diciembre de algún inexacto año estaba pronto en acabarse, y el haberle prometido a su esposa e hijos en que llegaría mucho antes de la medianoche para festejar a su modo la llegada del año nuevo, don Felipe, tambaleándose, se subió a su carreta junto a su negro caballo y empezó a encaminarse, pero no era una noche fácil, era bastante oscura. La luna no se veía debido al nublado y las 2 lámparas de petróleo que traía no le funcionaban del todo, pues no alumbraban lo suficiente. Como pudo y con la ayuda de su inteligente caballo, iba reconociendo el monte y los complicados caminos llenos de lodo y piedras para llegar a su casa. Don Felipe, desesperado por llegar lo más rápido posible para no fallarle del todo a su esposa e hijos, aceleró el paso de su caballo. La carreta rebotaba y el caballo, a duras penas, avanzaba por el difícil camino, que se volvía cada vez más estrecho. El caballo relinchaba como diciéndole a don Felipe que no fuera tan rápido, pero debido al grado del mezcal que había bebido, se sentía envalentonado, hasta que al paso de una curva, cerca de un gran barranco y debido a la poca luz, tanto el caballo como don Felipe cayeron al vacío. Gritos de don Felipe por no querer morir en esa caída eran bastante fuertes. Mientras caía y rodaba junto a la pesada carreta, don Felipe maldecía a su caballo y a la vida misma por no poder llegar con su esposa. De pronto, todo se acabó. De un instante al otro, don Felipe reaccionó. Se encontraba al fondo de un barranco. Cosa extraña, no sentía ningún dolor, ningún golpe. Entendía que todo se había acabado para él, por lo que llorando gritaba entre la oscuridad de que no quería estar muerto, y mientras lloraba, a lo lejos, escuchó el relinchar de su caballo y vio a su carreta intacta. Cuenta la leyenda que en ese momento se le apareció un ser de negro que representaba a la muerte, encapuchado y bastante alta, delgada y con unos ojos bastante grandes. Esta persona le dijo a don Felipe: ¿quieres regresar a ver a tu familia como lo has estado pidiendo? Don Felipe de inmediato dijo que sí, pero que quién era él. La persona de negro le dijo que era la muerte y que de esa no se había salvado, pero que le daría la oportunidad de despedirse de su familia por ser una persona trabajadora, pero que a cambio la muerte necesitaría un favor. ¿Qué favor?, dijo don Felipe. La muerte le contestó: te voy a dejar regresar a ver a tu familia e hijos,
Llegarás con tu carreta y te daré un par de caballos más. Al último minuto de que dé la medianoche, tú tendrás que salir de tu casa, despedirte de tu familia y trabajarás para mí. Durante todo el año pasarás con tu carreta por las almas de todos aquellos seres que fallecieron durante los próximos 12 meses del año. Al cumplirse esa fecha, serás libre y tendrás el descanso eterno. A cambio de eso, antes de despedirte le dirás a tu familia que en el árbol, cerca de tu casa, una noche verán fuego arder y que ahí deberán escarbar. Encontrarán dinero que podrán utilizar a cambio de tu alma. Don Felipe, triste y sabiendo que no tenía más opción, aceptó la última oportunidad que tenía de ver a su familia. De un momento a otro, Felipe estaba de nuevo en la carretera y estaba pronto a llegar a su casa. Le quedaba 1 hora para convivir con su familia, y así fue. Antes de entrar a su casa, la voz de la muerte le dijo que no intentara escapar, y mucho menos su familia se tenía que enterar de su trato, pues de todas maneras lo iba a encontrar y que de la recompensa para su familia se iba a olvidar. Y así fue. Don Felipe demostró más felicidad que nada en ese momento, pero al mismo tiempo temeroso. Le dijo a su señora esposa que tenía que salir. Le dio las instrucciones para escarbar en donde viera fuego y que no lo esperaran, que iba a trabajar hasta tarde, por un servicio que le habían solicitado, y así fue. Siendo las 11:59 de la noche, don Felipe salió de su casa y se despidió. Nunca más regresó, y la muerte su trato cumplió. Se dice que ahora la muerte cada año sustituye a un elegido para hacer dicho trabajo. La leyenda permaneció por muchos años, ya que muchas personas, no solo en los pueblos de Oaxaca, sino en la República Mexicana, han escuchado en diversidad de ocasiones el pasar de esta carreta. También la leyenda tomó mucho más fuerza, ya que se decía que cuando escucharas pasar a la carreta de la muerte, no intentaras buscarla, y si la llegabas a ver, no mirar a los ojos al cochero o al carretero que la conducía, ya que tu muerte sería segura a pesar de que no viniera por ti. Muchos dicen que han escuchado esta carreta pasar cerca de su casa entre las 12 y 3 de la mañana. Muchas son las historias que la gente cuenta. Quiero contarte una que me pareció bastante interesante, recopilada por Roberto Rodríguez, un poblador de Mazatlán, quien nos dice lo siguiente. Esta historia le fue contada por un viejo amigo de nombre Juan, a quien por cariño le llamaban Juanito, el cual vivía en una de las colonias populares de Escuinapa, en Mazatlán, y en su niñez le tocó escuchar y mirar el paso de la carreta de la muerte. Según él, Juanito, con otros primos de la misma edad, acostumbraban a acudir a jugar a la lotería de la casa de una tía. Muchos días se quedaban hasta altas horas de la madrugada a jugar y divertirse un rato. Cuando regresaba a su casa, su abuelo le decía que jugar por la noche a este juego era cosa del diablo y que no era bueno, pero Juanito lo tomaba como broma. Después de varias jornadas de lotería, Juanito regresó a su casa ya pasada la medianoche y su abuelo le repitió lo mismo, que no era bueno jugar hasta tarde. Al estar en su casa e intentar dormir, no podía conciliar el sueño. La frase de su abuelo no se le olvidaba. Después de un rato de permanecer despierto, escuchó ladrar a los perros y el cacarear de las gallinas, que en esa época había en casi todas las casas. Entre el escándalo de los animales, alcanzó a escuchar el trote de caballos y el rodar de unas llantas de madera. De pronto, los perros y gallinas dejaron de escucharse y la carreta detuvo su marcha. Serían por ahí de las 3 de la mañana cuando se volvió a escuchar el trote de los caballos y las ruedas de la carreta. Los perros y gallinas se volvieron a alborotar. Con el miedo invadiendo su cuerpo, Juanito optó por asomarse por la ventana. Al mirar hacia la calle, alcanzó a mirar una carreta, la cual era conducida por un hombre vestido de negro, a quien no se le observaba el rostro porque lo llevaba cubierto. Luego de observar esto, Juanito regresó a su cama, aunque no pudo dormir. Solo deseaba que amaneciera para salir a contarle a su abuelo lo que le había tocado presenciar. Y así fue. En cuanto el cielo aclaró, saltó de la cama y salió a la calle. Ahí vio que una vecina lloraba sentada en la banqueta, a algunas casas de la suya. Juanito se acercó a ella, quien le dijo que su esposo había fallecido de un infarto en la madrugada, como a eso de las 3 de la mañana. El miedo regresó a su cuerpo y corrió a buscar a su abuelo. Luego de llegar con su abuelo, este
ya lo esperaba antes de contarle todo lo ocurrido. Él le dijo, era la carreta de la muerte que vino a llevarse el alma del vecino. Esta es una de tantas historias de la carreta de la muerte que se cuentan en este municipio y que forman parte de las leyendas del lugar. Son relatos que se han transmitido de forma oral en las familias sin tener la certeza de que hayan formado parte de la realidad. Solo quienes han escuchado el paso de la carreta de la muerte saben lo que significa. Esta fue la leyenda de la carreta de la muerte. Si bien algunos la cuentan de otra forma, muchas personas la han escuchado pasar. Así que recuerda, de ser así, no te asomes ni intentes buscarla. No vaya a ser que te lleve a ti. Amigos, espero que les haya gustado este video. Es un video bastante interesante. La leyenda también está bastante interesante. Y es verdad lo que les cuento. Ya les había comentado en algún video que tengo aquí esta experiencia. Nada más que ahora se las conté con más detalle. Y posterior a que nos pasó esto, pues no me clavé mucho, la verdad. Solo fue como bastante extraño. Pero cuando de repente yo se lo contaba a algunas personas y incluso a personas más grandes, pues me decían, ¿no? Así como de, es que esta carreta es, pues es de la muerte, es una carreta mala, y cuando la escuches no intentes, verla, ¿no? Y yo así de, interesante. Entonces ya me puse a hacer una básica investigación también, ¿no? Y pues no sé, puedo decir que tuve una experiencia acerca de esa carreta. Y qué bueno que cuando me asomé no la vi, porque sí hubiera estado tétrico. Entonces, amigos, espero que les haya encantado este video. Chéquense que quiero seguir haciendo más de este tipo de historias, mitos y leyendas. Ya tengo ahí algún par en el canal, pero también estaría chido que si ustedes desean que cuente alguna, lo dejen aquí en los comentarios, me pongan ahí como qué historia estaría padre o qué historia les gustaría escuchar o que algunos de ustedes sepan, no sé, en dónde viven, de dónde son, qué es lo que se cuenta, para investigarle, buscarlo y, no sé, compartirlo con todos ustedes, ¿va? Entonces, pues eso sería todo, muchachos. Ya saben, siguen también las historias de terror del metro, que están en todo el canal. Si tú eres nuevo, te acabas de suscribir o vas conociendo el canal, te invito a que te des un rol ahí en todos los videos que tengo. Y que bueno, como siempre les digo, compartan este video, véanlo en compañía de su familia, de sus seres queridos, de sus amigos, de su novio, de su novia, etcétera. Así que yo soy el Taku, nos vemos en el próximo video. Bye.